En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada, queridos amigos, hemos hablado sobre la misión, la vida de Cristo sobre esta tierra, lo que llamamos el Jesús histórico. Entonces hemos hablado de la predicación, de los milagros, los exorcismos. Hemos hablado sobre todo de aquellos problemas graves como la conciencia de Cristo. ¿En qué momento Cristo descubre que es Dios? Esa clase de preguntas que resultan tan agudas, tan difíciles. Bueno, las hemos abordado desde un nivel básico, pero creo que sí hemos ofrecido algunas respuestas. Tenemos que terminar nuestro curso hablando de la muerte y la resurrección del Señor, teniendo en cuenta que el elemento de la resurrección es uno de los más controvertidos. Vamos a desarrollar este tema en 4 partes. Primero tenemos que asomarnos necesariamente a la soteriología, necesariamente. Varias veces hemos mencionado en este curso que cada vez que la Iglesia trata de responder a una pregunta cristológica, lo primero que intenta asegurar es la soteriología. La soteriología es la salvaguarda de la cristología. Yo creo que esa es una frase muy bonita para conservarla uno en el corazón. La soteriología es la salvaguarda de la cristología, es decir, la certeza de la salvación que hemos recibido, la certeza del poder de la gracia que nos ha llegado por la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos preserva en la verdad sobre Cristo. Pero bueno, leo primero los grandes titulares. Primera parte, ¿cuál era la misión de Cristo? Segunda parte, la muerte como revelación, para darnos cuenta que la muerte no es simplemente el final de un trayecto sobre esta tierra, sino que la muerte tiene también un lugar, está integrada en la misión de Cristo. Tercero, una pregunta sobre si es razonable la resurrección. Razonable significa ahí concorde con el camino de la revelación bíblica. Eso es lo que significa razonable ahí. A partir de la revelación bíblica y en particular a partir del Antiguo Testamento, podemos decir que se puede hablar de resurrección. Se lo voy a decir de otra manera. Hay una continuidad, seguro que también hay discontinuidad, pero hay una continuidad entre la revelación que venía del Antiguo Testamento y la noticia de la resurrección. Eso vamos a abordar en la tercera parte. Y la cuarta parte, ya con toda esta preparación, ahí sí entramos en las controversias sobre la resurrección. Ese es el recorrido. Ustedes se dan cuenta que es un recorrido amplio, tenemos mucho tema por delante. Por eso hemos pedido la intercesión de la Madre de Jesús en este momento, porque queremos acercarnos a la verdad de Cristo. Bueno, entonces partimos de cuál era la misión de Cristo. El propósito de esta pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué nos preguntamos por la misión de Cristo? Nos preguntamos por esa misión porque queremos saber si la resurrección es una parte integral, esencial del mensaje de Cristo, o si es simplemente un dato complementario, paralelo o accidental. En la medida en que comprendemos cuál era la misión de Cristo, en esa misma medida vamos descubriendo por qué la resurrección es la conclusión de su misión en esta tierra, pero al mismo tiempo la verdad fundamental que necesitábamos recibir, escuchar y creer. ¿Cuál era la misión de Cristo? Lo vemos en 3 partes. Una primera introducción, lo que llamamos aquí la gran mentira. La Biblia nos presenta el engaño del demonio
como una mentira. La mentira fundamental del demonio es que uno tiene que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa es la gran mentira. Lo que plantea el demonio en el relato claramente simbólico de Génesis capítulo 3, es decir, el relato es simbólico, pero lo que ahí se dice del ataque del demonio no es simbólico en modo alguno, es perfectamente real. Lo que plantea el demonio en Génesis capítulo 3 es esa alternativa. La alternativa que le pone a Eva es: ¿tú quieres ser feliz? Feliz significa aquí tener la plenitud de la sabiduría, ser como Dios. ¿Tú quieres eso? ¿O tú quieres seguirte sometiendo a Dios? Entonces, la gran mentira es una disyuntiva falsa. Atención a ese detalle. La gran mentira es una disyuntiva falsa. La disyuntiva falsa es que uno tiene que escoger entre ser obediente y ser feliz. Pero esa mentira, esa disyuntiva falsa que aquí planteamos en un lenguaje antropológico, es decir, como elección que debe hacer el ser humano, esa gran mentira se apoya en otra mentira que es que Dios no quiere mi felicidad. Dios quiere que yo le obedezca, pero Dios no quiere que yo sea feliz. Es decir, la gran mentira es ante todo una mentira teológica. Leída desde la antropología, la gran mentira es: tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa frase es la gran mentira y es la frase que arruina las vidas humanas. Por eso las personas escogen el pecado por encima de la ley, por encima de su conciencia. ¿Por qué? Pues escogen el pecado porque sienten que el pecado les va a dar lo que ellos quieren. Si yo me pongo a obedecer a Dios, nunca voy a tener lo que yo quiero, el dinero que quiero, la mujer que quiero o el hombre que quiero, el poder que quiero. Si yo me pongo con muchas obediencias, no voy a tener lo que yo quiero. O sea, la gente arruina su existencia por la gran mentira. Pero la gran mentira se puede leer o se puede pronunciar de una manera antropológica, que es el momento en el que usted dice: tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. O se puede decir de un modo teológico. La gran mentira expresada en lenguaje teológico es esto. Consiste en lo siguiente: Dios no quiere mi bien, Dios no quiere mi felicidad, Dios quiere tener peones, Dios quiere tener esclavos, Dios no quiere tener gente plena y feliz. Esa es la gran mentira enunciada de una manera teológica o en lenguaje teológico. Es una gran mentira sobre Dios. Esa gran mentira la encontramos desarrollada a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, claramente. Ahí aparece. ¿En qué consiste o cómo aparece esa gran mentira en las páginas del Antiguo Testamento? Aparece bajo una expresión que ustedes han oído muchas veces a los profetas, que es la palabra rebeldía. Este es un pueblo rebelde. Ve, le dice Dios al profeta Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Ve, pero son casa rebelde. A Moisés le dice: son de dura cerviz. La cerviz, esta parte de aquí, cerviz, no se baja, no baja, porque son de dura cerviz, son tercos, son obstinados, son resistentes, siguen su propio camino, siguen sus propios profetas, siguen sus propias ideas, siguen sus propios ídolos. El gran pecado de la idolatría es sobre todo el darle la espalda a Dios. Entonces, esa es la gran mentira. Obviamente, la gran mentira que sigue teniendo su acción y su vigencia hoy. Eso sigue funcionando hoy. Si usted mira prácticamente todo pecado humano, se puede ver ahí. Ahí está todo pecado humano. Siempre incluye esa soberbia y siempre incluye ese: pues yo lo haré my way, a mi manera. Yo lo haré como a mí me parezca. Esta es una realidad profunda que está revelada en la Biblia, pero que además cada uno de nosotros puede experimentar en su propia historia.
Si hablamos de que esta es una gran mentira, quiere decir que la misión de Cristo va a consistir en una gran verdad. Va a ser la gran verdad. Es decir, vencer a la gran mentira, desenmascarar la gran mentira y plantar la gran verdad. Esa es la misión de Jesucristo. Eso es lo que Cristo viene a hacer. Cristo viene a destruir esa gran mentira y viene a presentar esa gran verdad. Usted se da cuenta que la gran mentira se puede decir en términos antropológicos o en términos teológicos, porque la gran mentira incluye o se refiere a la relación entre Dios y el hombre. Entonces es natural que la gran verdad también tiene que ver con Dios y el hombre. La gran verdad significa para el ser humano: mi plenitud está en Dios. Lo mejor que me puede suceder es recibir el espíritu de hijo. Ser hijo es mi mejor opción. Mi mejor opción es abrazar, acoger, creer en el Dios que me ha amado tanto. Esa es mi mejor opción. Mi mayor bien está en el plan de Dios. Esa es la gran verdad. Mi mayor bien está en el plan de Dios. Y entonces, desde el punto de vista teológico, ¿cuál es la gran verdad? Pues la gran verdad es que Dios no es un tirano que quiere esclavos. Dios es un padre que da todo por sus hijos. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, a la gran mentira, que tiene esas dos expresiones, antropológica y teológica, se opone la gran verdad, que se refiere al hombre y a Dios. Con respecto al hombre, mi plenitud está en el plan de Dios, en acoger su palabra, en recibir su espíritu, en ser parte de su pueblo, en obedecer sus mandatos, en vivir de Él. Esa es la gran verdad dicha desde el punto de vista antropológico. Y desde el punto de vista teológico, esa sí que se resume muy fácil. Desde el punto de vista teológico, todo el resumen es: Dios es Padre. Ese Padre no es mi cómplice, porque mi cómplice sería un carcelero que me deja en la prisión de mi pecado. Ese Padre no es mi cómplice, es mi Padre, y como Padre quiere que yo participe de su vida y tenga la plenitud de su vida en mí. Entonces, la misión de Cristo es denunciar la gran mentira y mostrar la gran verdad. Pero alguien podrá preguntar, ¿y eso no lo teníamos ya en el Antiguo Testamento? ¿No era para eso que estaba la predicación de los profetas, los mandamientos de Moisés, etcétera, etcétera? Claro. Entonces, ¿qué era lo que faltaba? Para entender qué es lo que falta, hay que introducir una nueva palabra, que es la palabra consumación. San Pablo nos dice que llegó la plenitud de los tiempos. Nos lo dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4. ¿A qué nos referimos con la palabra consumación? Jesús también habla de esa consumación. Por ejemplo, en algún momento dice: a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos, desde Abel hasta el último de los justos. Se le pedirá cuentas de la sangre de todos. Entonces, ¿a qué nos referimos con la consumación? Nos referimos a que el conocimiento de la gran verdad no es solamente enunciados o palabras, sino que es una especie de experiencia. Es una experiencia que uno tiene. Una experiencia que, como diría Edward Schillebeeck, es una experiencia límite. Consumación, si quiere poner otra palabra, ponga aquí la palabra límite. Es una experiencia límite.
¿A qué nos referimos con eso? A que tiene que darse una especie de experiencia del límite que uno tiene para llegar a la conclusión: yo necesito de Dios. San Agustín lo describe con estas palabras: la ley, dice San Agustín, se nos dio para que suplicáramos la gracia. ¡Qué frase tan bella! La ley se nos dio para que suplicáramos la gracia. Es decir, el Antiguo Testamento despeja y aclara nuestra conciencia, pero al aclararse nuestra conciencia, poco a poco vamos llegando a un límite. Por eso aquí esta palabra consumación. Se llega a un límite, y ese límite es lo que a veces las personas describen en los retiros espirituales cuando dan su testimonio. Usted asiste a un retiro espiritual y una persona da su testimonio y dice: yo era un papá irresponsable, yo era un alcohólico, yo no pensaba sino en mí mismo, me importaba muy poco la fidelidad de mi esposa, para mí lo importante era disfrutar yo. Por eso fui mujeriego, drogadicto, alcohólico. La persona cuenta todo su drama y dice: pero toqué fondo. Cuando la persona dice toqué fondo, cuando la persona dice llegué a mi límite, eso es lo que queremos decir con esta palabra consumación. Entonces, uno puede tocar fondo como persona, pero también los pueblos tocan fondo. También los pueblos, las civilizaciones, llegan al colapso, llega el momento en el que aparece toda su inmundicia. Piensen ustedes con sus recuerdos de la historia, lo que ha sucedido con distintas civilizaciones. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, lo que era el Imperio Romano, piense usted, por ejemplo, en un monstruo de sadismo como el emperador Calígula. Piense usted lo que hacía ese hombre. Ya no encontraba con qué divertirse. No encontraba con qué divertirse. Entonces, para sentir algo, torturaba a las personas, especialmente de una manera psicológica. En alguna ocasión, por ejemplo, manda matar a un personaje, a un señor, a un muchacho era, delante del papá. Y la condición es que si el papá mostraba algún tipo de emoción, por ejemplo, llanto o queja, entonces torturaba al papá, porque usted tiene que aguantarse la muerte del hijo sin mostrar ninguna emoción. Por supuesto, es un nivel de tortura diabólico. Como el papá no logra eso, entonces pasemos a matar al papá. Por supuesto, cuando tú ves una civilización que tiene esa clase de depravados, tú te das cuenta que esa civilización está colapsando. Entonces, los pueblos llegan también a su límite, a su consumación. Las personas tocan fondo y llegan a su límite. Cristo, de alguna manera, significa la consumación de la historia humana. Ojo con ese dato. Entonces la misión de Cristo es llevar a la consumación a toda la historia humana, porque el descubrimiento de que Dios es Padre no es simplemente una frase que se dice. Descubrir que Dios es Padre requiere que yo descubra las consecuencias de mis caminos extraviados y torcidos. Y en la medida en que descubro mis caminos extraviados y torcidos, descubro la infinita necesidad de la gracia, de un amor gratuito, transformante, poderoso. Lea usted Isaías capítulo 63, la súplica que aparece ahí: ojalá rasgaras el cielo. Ahora ya no sé si es 63 o 65. Ustedes buscan, por favor, ahí, me disculpan el error en la memoria, donde dice: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Es decir, la persona tiene que tener la experiencia de su límite, tiene que llegar a la consumación, tiene que llegar a la consumación. Ese lenguaje lo utiliza Cristo con los judíos. Ustedes, les dice, ustedes hicieron sepulcros a los profetas, colmen la medida, consumación, colmen la medida de sus padres, dice Cristo. Entonces, la misión de Cristo es derrotar a la gran mentira mostrando la gran verdad. Pero ese mostrar la gran verdad no es explicar la gran verdad, no es dar una conferencia
No es dar una clase como estoy haciendo yo ahora mismo. Mostrar la gran verdad supone la consumación. ¿Y la consumación qué es? El colapso, la crisis última, el tocar fondo. ¿Qué estructura tiene ese tocar fondo? La estructura que tiene ese tocar fondo es, imagínese usted la condena más cruel para la persona más inocente. Y eso ya nos va llevando al segundo tema de la muerte como revelación. El colapso del mundo romano, ustedes han oído hablar del derecho romano. Una de las joyas de la antigüedad es el derecho romano, que sirve de referencia incluso hoy, se sigue estudiando el derecho romano. Muchos códigos civiles siguen reproduciendo definiciones y divisiones de temas de acuerdo con el derecho romano. Las cosas, las personas. Ese lenguaje y muchas prácticas provienen del derecho romano. Pero resulta que el representante del derecho romano en Judea, ¿quién era? Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se da cuenta de la inocencia de Cristo y sin embargo condena a Cristo. Entonces, el colapso, la consumación, el límite, todas esas palabras aluden a lo mismo, el tocar fondo de la civilización romana no está simplemente en un Calígula, está en la ejecución del más inocente ante la verdad más clara con la máxima crueldad. O sea que Cristo hace la consumación en su propio cuerpo. La consumación de la historia humana sucede en el cuerpo mismo de Cristo. Si Cristo fuera un conferencista, si Cristo fuera simplemente un profesor que está dando sus clases y Cristo explica un teorema y no se lo entienden o se lo contradicen, pues eso es frustrante, pero no es lo peor del mundo. Lo que Cristo hace no es dar una explicación para resolver la gran mentira. Cristo acelera, podríamos decir, la consumación de la historia humana, de manera que en la condena de Cristo, en la pasión de Cristo, en la muerte de Cristo, se resume toda la imposibilidad humana de optar por el bien. Esa frase sí la necesitamos para que ustedes ahí ya dejen de distraerse y cada uno tome sus apuntes. La muerte de Cristo revela la radical imposibilidad del ser humano para optar por el bien. Entonces, si tú miras todos los protagonistas de la pasión de Cristo, te das cuenta que todos esos protagonistas, los apóstoles, por ejemplo, los discípulos, los demás discípulos, los sumos sacerdotes, el Sanedrín en pleno, Poncio Pilato, cada uno de ellos tiene su parte en la pasión de Cristo y cada uno de ellos se manifiesta incapaz, se muestra incapaz de optar por el bien, incapaz de optar por el bien. O sea que la consumación, ¿qué es? La consumación es la revelación de esta gran verdad, pero en la carne y en la sangre, en la historia y en la vida de una persona. No es una explicación. Es como el momento en el que usted se da cuenta de las consecuencias de sus actos. Muchas personas que han cometido graves errores en la vida tienen experiencias semejantes a estas. Un ejemplo que tiene un parecido con la pasión de Cristo es el del aborto. Muchas personas que abortan se dan cuenta de que han asesinado a un inocente. Y la conciencia de haber asesinado a un inocente, es decir, esa sangre humana perdida, depositada en un depósito, puesta en un basurero o vendida a los laboratorios, como sabemos que se hace con los bebés abortados, esa sangre, esos tejidos muestran lo que yo soy en realidad. Eso es lo que yo soy. Yo soy capaz de matar a esta persona. Eso soy yo. Entonces, ante el cadáver del hijo abortado,
La persona se da cuenta de una verdad profunda, pero no únicamente en un plano intelectual, sino en un plano que podemos llamar existencial. Y eso es lo que trae la misión de Cristo. La misión de Cristo no es un simple conocimiento. ¿Cómo se dice conocimiento en griego? Se dice gnosis. La misión de Cristo no es una gnosis. La misión de Cristo supone la revelación en carne y sangre. La revelación en existencia, en historia, en carne, huesos y sangre. La revelación de la tragedia humana, pero al mismo tiempo la revelación de la inmensa compasión de Dios. Ese es el lugar absolutamente central que tiene la pasión de Cristo. Porque es en la pasión de Cristo donde se muestra esa radical imposibilidad del ser humano para optar por el bien. Pero es en la pasión de Cristo donde se muestra ese Dios que por encima de la radical imposibilidad humana da el paso y está dispuesto a perdonar y está dispuesto a sanar y está dispuesto a levantar a los demás. Entonces, ya usted se va dando cuenta que la muerte de Cristo es una parte integral de su misión. Es una parte integral de su misión porque es revelatoria. Es lo que vamos a repasar cuando lleguemos a este 2.1. Entonces, cerremos esta primera parte de la misión de Cristo. La misión de Cristo, ¿cuál es? Vencer la gran mentira con la gran verdad. Pero ese no es un dato únicamente para nuestro conocimiento. Es necesario llevar al límite al ser humano, a los pueblos, a la historia humana. Eso es lo que hace la pasión de Cristo. Entonces, cada persona que reflexiona con cierta profundidad, con cierta seriedad en la pasión de Cristo, encuentra una conexión con su propia vida. ¿Por qué? Porque también usted y yo somos personas que experimentamos nuestra imposibilidad de ser buenos, nuestra imposibilidad de hacer el bien, nuestra imposibilidad de ser coherentes, nuestra imposibilidad de seguir los dictados de nuestra propia conciencia. Entonces, en la medida en que vamos experimentando esa imposibilidad, en la medida en que vamos experimentando esa consumación, ese límite, esa barrera última, la pasión de Cristo se convierte como en una especie de misil. Me gusta comparar la pasión de Cristo como un misil, pero un misil del amor del Padre. Un misil que abre una brecha y que tiende un puente. Porque en la medida en que yo descubro la realidad de pecado que yo tengo y soy, se abre una brecha en mi corazón. Entonces yo no soy lo que yo creía que era. Yo no soy ni tan bueno ni tan inteligente. Yo no soy ni tan listo ni tan líder. Descubro una verdad profunda que me agrieta. Pero a través de esas grietas se cuela en mi corazón, hablando metafóricamente, entra en mi corazón una realidad de misericordia. Y ese es el momento en el que la persona, si se abre a ese amor, acepta todo eso que ha hecho Cristo. Yo acepto el amor que tú me has tenido. Yo acepto lo que tú has hecho en la cruz. Ese es el momento en el que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces tú aceptas a ese Cristo, lo aceptas. Y cuando tú lo aceptas, la brecha se vuelve puente. Es decir, a través de esas fracturas que has experimentado, el río de la gracia crea en ti una posibilidad de comunión y de comunicación con Cristo. Y eso es lo que Él quería. Lo que hemos expuesto hasta ahora, hermanos, es una apretada síntesis de soteriología cristiana. Lo que hemos hecho desde el principio de la exposición hasta ahora es el resumen de la soteriología cristiana. Eso es lo que significa ser salvos. Salir de la gran mentira, reconocer la gran verdad, llegar al límite, llegar a la consumación, acoger a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, para lo cual es necesario que se abra esta brecha y se establece ese puente. Esa es la soteriología cristiana.